mundo en silencio, por favor. Sus ojitos cerraditos. Una Daisy, ora tú, mi hermana. Bendito Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, para que tú dirijas esta clase de esta noche, Señor. Bendice a nuestro pastor, ilumina su mente, Padre. Dale la sabiduría tuya, Señor. Te pedimos por los enfermos que están ahora mismo en dolencia, Señor. Te pedimos por aquellos que descienden de camino, Señor. Te pedimos por nuestros corazones, Padre, que estemos dispuestos a escuchar de ti en esta noche y aprender y poderlas usar en nuestra vida diaria, Señor. Ilumina nuestra mente, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor. Limpia nuestros corazones, Padre, para no tener ningún obstáculo para escuchar tu voz, Señor. Y te damos gracias. Gracias por quien tú eres. Gracias, mi Dios, mi Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir orando. Hermana Josefina también ora, por favor. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad maravillosa de estar aquí en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos estudios maravillosos que tú has permitido, Señor, que nosotros podamos recibir y ver en nuestro Bendito Dios, que solamente seamos oidores de Él, Señor. Que podamos asimilar cada palabra, Señor, de lo que es nuestro, cada día, cada miércoles, cada domingo de nuestra vida, Señor. Que pongamos, Señor, nuestros corazones a ti, Señor, que nos pongamos, Padre, para que tú, oh Dios, puedas hacer la obra, que te incluyemos, Señor, de la misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestro pastor en esta noche, Padre. Tú conoces, oh Dios, que muchas veces cada persona viene con muchas situaciones, pero qué bueno que podemos confiar en ti en esta noche. Podemos ponerlo todo aquí, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Habla, Señor, en esta noche. Y permite, oh Dios, que cuando salgamos de aquí nosotros estemos dispuestos a hacer tu obra, Señor, lo que tú estás pidiendo para nosotros, en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Ayúdanos a ser mejores esposas, mejores, Señor, familia, mejores madres, mejores padres, Señor. Lo necesitamos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. God is good? All the time? All right. En la página 57 de ustedes, en las notas de ustedes, lo que quiero que vea primeramente es otra vez un repaso breve del tópico que estamos hablando en este momento, la distorsión del hombre. Esta sección de nuestro estudio de Matetes, pues habla precisamente en cuanto a cómo el ser humano a través de la historia ha distorsionado el diseño de Dios. Cuando hablamos de la distorsión del hombre, de eso es que estamos hablando, ¿ok? De la distorsión del hombre, del ser humano, motivado por el pecado, ¿verdad? Del diseño de Dios. Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó al ser humano, al hombre, la mujer. Los hizo en unas formas particulares, los hizo diferentes, iguales en términos de dignidad, pero diferentes y específicamente en roles. A través de la historia, el ser humano ha distorsionado el diseño de Dios. Una de esas distorsiones es el divorcio. Otra de esas distorsiones es la homosexualidad. Y hay toda clase de distorsión a través de la historia del diseño de Dios, no solamente para el matrimonio, pero por ejemplo para la iglesia. Hay toda clase de distorsiones en el día de hoy en cuanto a la iglesia, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, toda clase de distorsión. El hombre ha distorsionado en respuesta o como resultado del pecado lo que Dios ha diseñado. En la página 58 de ustedes vimos primeramente acerca del divorcio y la iglesia. Vimos que
problema serio que tiene la iglesia en el día de hoy, la falta de profundidad en su conocimiento sobre el asunto del matrimonio y el diseño de Dios y todo lo que Dios ha dicho sobre asuntos como el divorcio, pues ha tenido unos efectos. Uno de ellos es que nos hemos aislado de nosotros mismos. Lo segundo es que nos hemos aislado uno de los otros. Y lo tercero es que hemos ignorado el problema. El resultado de eso es que los cristianos han estado corriendo a los tribunales cuando deberían estar corriendo a las iglesias. Vimos entonces 3 pasajes bíblicos que nos dejaron ver nuevamente la responsabilidad que tiene la iglesia y cómo nosotros como creyentes debemos contrario a lo que hace la mayor parte de la gente, estar buscando en fuentes seculares, debemos utilizar la dirección que la Escritura nos dio. Cuando hay dificultades en un matrimonio cristiano, lo que la Biblia sugiere o estipula es que esas dificultades deben ser resueltas dentro del contexto de la iglesia, utilizando los dones espirituales que Dios ha establecido, las oficinas. Cuando digo oficinas me refiero a pastores, maestros, que Dios ha establecido dentro de la iglesia, en vez de estar fuera buscando pues otros recursos. Hablaba ahorita con alguien y le recordaba también el hecho de que pues Dios nos ha dado una responsabilidad como iglesia y en cuanto a cuidar los unos de los otros. Cuando alguien en la iglesia, cuando alguna familia de la iglesia, cuando alguna persona de la iglesia está en alguna necesidad económica, lo primero que debe hacer es informárselo a las personas encargadas de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, para que ellos busquen la forma de poder ayudar a esa persona. Amén. Amén. Antes de estar buscando coger prestado por aquí o aquella otra cuestión, lo primero que debe hacerse es acercarse a la iglesia para que pues la iglesia haga lo que la Biblia dice que la iglesia debe hacer. Amén. So, tenemos cristianos que están corriendo a los tribunales cuando deberían estar corriendo a las iglesias. El resultado de eso, está en la página 58 abajo, es que estamos desacreditando el testimonio de la iglesia. Estamos desacreditando el testimonio de la iglesia. La cantidad increíblemente enorme de personas que se llaman a sí mismos, y otra vez, no estamos juzgando, no estamos, retiro lo dicho, no estamos censurando a nadie. Aquí estamos desde el principio estableciendo de que al considerar un asunto como este, lo hemos hecho con sumo cuidado por el hecho de que casi todos nosotros en una forma u otra, directa o indirectamente, hemos sido afectados por el divorcio. Amén. Amén. Y que hay personas que aún están considerando la posibilidad de un divorcio. Así que el asunto se ha addressed, se ha atendido, ¿verdad? O sea, se ha atendido con respeto y con mucha delicadeza, porque lo menos que queremos es hacer tropezar a nadie. Así que mi esperanza es que para este momento pues todo el mundo esté claro que la intención del pastor no es estar hiriendo a nadie, simplemente es aclarando lo que la Biblia dice y que dejemos que las cosas caigan donde tienen que caer, que encajen donde tienen que caer, y que si tenemos que confesar el pecado, y si tenemos que arrepentirnos. Amén. Amén. Eso es la cuestión, ¿verdad? Es increíble la cantidad de personas que en este país pues utilizan los recursos legales, tribunales, seculares, los injustos que el pasaje nos hablaba, ¿verdad? Para tratar de resolver los asuntos de ellos, matrimoniales, ¿right? Es increíble cómo la cantidad de divorcios que hay dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Sabe? Es algo que
no debe ser de esa forma, a menos que esté sancionado por Dios, right? por las cosas que Dios estableció como razones para eso, ¿verdad? El resultado de que cristianos, en vez de estar corriendo a sus autoridades espirituales y a personas maduras dentro de la iglesia para buscar ayuda a resolver la situación dentro del contexto matrimonial cristiano, el resultado de eso es que estamos desacreditando el testimonio de la iglesia. Segundo, estamos deshonrando el nombre de Cristo. Yo quiero decir algo un momentito con relación a estas dos cosas. Desacreditar el testimonio de la iglesia y deshonrar el nombre de Jesucristo. Miren esta dirección, por favor, y preste atención. Trate de llevar todo pensamiento cautivo a la persona de Jesucristo. Y el asunto de desacreditar el testimonio de la iglesia, el asunto de deshonrar el nombre de Jesucristo es algo sumamente serio. Y que si bien es cierto que el asunto del divorcio pues desacredita el testimonio de la iglesia y deshonra el nombre de Jesucristo entre personas que dicen que son cristianas, eso no es la única cosa que desacredita el testimonio de la iglesia, no es la única cosa que deshonra el nombre de Jesucristo. ¿Amén? No, hay muchísimas otras cosas que provocan lo mismo. Hace unas semanas atrás, desde varias semanas, le he estado hablando acerca de algunas dificultades que yo personalmente había estado enfrentando con mi ira, con my anger y todas esas cosas. Y cómo pues en 3 ocasiones pues no respondí correctamente. En el día de hoy y en estos últimos días, ¿verdad? He estado considerando todas esas cosas y mi actitud, mi respuesta en esas 3 circunstancias desacreditó el testimonio de la iglesia para las personas que saben que yo soy una persona cristiana y sin duda alguna deshonró el nombre de Cristo. Para las enfermeras que luego me han visto sentado estudiando la Biblia y todo eso, y en ese momento en particular me vieron actuando de esa forma, vieron la respuesta mía llena de rabia, ¿verdad? ¿Sabes? En un momento en particular. Así que yo he sido seriamente convicted, he recibido convicción sobre este asunto, y la razón por la cual me detengo aquí es para recordarles que pues una cosa es, como la oración de mi hermana hace un momento, pues escuchar las enseñanzas de los miércoles y de los domingos y seguir viviendo como si tal cosa sin permitir que eso afecte mi vida. Compartía con otra persona hace un momento que podemos proveer herramientas, buenos libros sobre cualquier asunto, sea de finanzas, sea de crianza de niños, sea de cómo pues usted restaurar su matrimonio, lo que sea, porque hay unos cuantos buenos autores todavía que se pueden leer, ¿verdad? ¿Sabes? Que están fundamentados en la Biblia. Una cosa es el leer y otra cosa es apropiarme de lo que estoy leyendo. ¿Sabes? Una cosa es decir, yo estoy leyendo el libro que usted me dio, ¿sabes? No. Otra cosa es si eso se está haciendo parte suya, ¿verdad? Porque si fuera de esa forma, ¿verdad? Pues inmediatamente en el primer capítulo ya usted debía haber respondido, hecho ciertos ajustes, ya sea en sus gastos, ya sea en su forma de bregar con sus hijos, o ya sea en la forma de buscar la reconciliación en su matrimonio. Amén. Estas dos cosas yo quiero que usted las circule, las señales, y que pues usted se vea a sí mismo, ¿verdad? En qué forma usted pueda, en una forma u otra, estar haciendo eso, estar desacreditando el testimonio de la iglesia y estar deshonrando el nombre de Jesucristo. Una otra cosa que me es necesario decir sobre este particular. El otro día estaba hablando con mi hermano Joel. Mire, présteme atención, por favor. Right? Okay. Thank you. Estaba hablando con mi hermano Joel en su lugar de trabajo y había otra persona presente.
de algún modo, la conversación, la persona no es creyente de ninguna forma, ¿okay? Pero de alguna forma la conversación se tornó hacia la cuestión de la iglesia y Jesucristo. Yo nunca había visto una persona tan enfadada, tan molesta, tan rabiosa como ese señor. Pero no se me ha ido de la mente, Eusebio. Ha estado conmigo desde que salí de allí. Dios ha estado hablándome acerca de Eusebio y de muchas cosas a través de la conversación que tuvimos allí. La rabia de este señor era una rabia, en cierta forma, que todos nosotros deberíamos tener. La rabia de él era para con esas personas que se llamaban ser pastores cristianos y que se lucraban abiertamente de los feligreses. Él empezó con el individuo que pide a la iglesia donaciones para comprarse un tercer avión de 64 millones, yo no sé de cuánto es de dólares. La forma en que Eusebio, la incomodidad, la indignación que este señor, que no es creyente, expresó por esa conducta y por todos los escándalos que hay dentro de las iglesias, es que no debe ser, es que no puede ser. Él no sabe nada de la Biblia, pero él está indignado con eso, ¿no? Pues parte de esa, como resultado de eso es para mí, ¿verdad? ¿Sabes? Es un deseo de que la iglesia se indigne de la misma forma. Amén. 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 Que dejen de ser tolerantes hacia eso. Amén. Que dejen de quedarse callados cuando alguien viene a proponer que eso es parte del cristianismo. Sin duda alguna, esas personas no son cristianas. Los que actúan de esa forma, los que promueven ese tipo de cosas. Nosotros estábamos impotentes en cierta forma al argumento de él. Lo único que podíamos decirle es: usted tiene toda la razón. Pero Cristo habló de eso, pero como los ojos de él no han sido abiertos, se llama Eusebio, si quiere escriba el nombre para que ore por su salvación. Right? ¿Sabe? Él no podía procesar el hecho de que Cristo habló de los falsos profetas y de los falsos maestros y de esos que venían como pastores, pero eran lobos rapaces. Tratamos en cierta forma de presentarle esa verdad, pero no fue muy exitosa, porque otra vez, ¿sabes? A menos que Dios haga la obra de salvación y le abra sus ojos, pues entonces lo que estamos hablando pues no tiene sentido, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales. Amén. Pero es importante que nosotros, los que hemos tenido la enorme bendición de que Dios en su soberanía nos abrió los ojos, nos buscó a nosotros cuando estábamos perdidos y muertos en nuestros pecados, pues que nosotros pues dejemos de ser tolerantes para esas cosas. Que cuando se presente alguien proponiendo de que eso es lo mismo, que seamos firmes y tengamos conocimiento para decirle: te amo, pero no es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. All right. Okay. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Dijimos la vez pasada, lo primero era que debemos consolarnos los unos a los otros. Esa es la página 59 de ustedes. Consuélense los unos o los otros con amor,
sobrellevando nuestras cargas. Y el pasaje que leímos fue 2 Corintios 1, 3 y 5. Hablamos detenidamente acerca del rol del Espíritu Santo. Vimos con claridad que el propósito primario del consuelo, de la consolación que Dios nos da, no es necesariamente aliviarnos a nosotros en el momento del dolor, es simplemente prepararnos a nosotros para que cuando se presente la oportunidad estemos preparados, estemos equipados para, con esa consolación que hemos recibido, consolar a otras personas. Obviamente nosotros no somos los que consolamos, que es el Espíritu Santo de Dios, amén. Pero la experiencia, pero la palabra que hemos recibido, la verdad que hemos podido asimilar, apropiarnos, ¿verdad? En el tiempo de la dificultad, es lo que el Espíritu Santo va a utilizar en esos momentos, ¿ok? Now, y mientras estamos consolándonos los unos a los otros, debemos también hacerlo con la verdad, consolarnos los unos a los otros con la verdad. Proverbios 27:6 dice: leales, fieles, buenas, agradables, son las heridas que causa el que ama. Las palabras que me dice que me duelen, right? Se me ama, y la forma en que demuestra su amor es siendo suficientemente leal como para decirme algo que me va a doler a mí, que él sabe o ella sabe que me va a doler, pero en su amor, ¿verdad? Él sabe que quizás cueste la amistad, pero en su amor se determina a decirme lo que yo necesito escuchar. Es lo que sugiere la idea de que leales, fieles son las heridas, la palabra que me choca y me molesta, que causa el que ama. Pero falsos son los versos de ¿quién? Del que aborrece. Falsos son los versos del que aborrece. Efesios capítulo 4, versículos del 15 al 16. Vamos a buscar la Biblia mejor. Efesios capítulo 4. Versículo 4 al 16. Vamos a empezar a leer del versículo 11, ¿ok? Efesios capítulo 4, versículo 11. Estamos leyendo esto en el contexto de que la responsabilidad de la iglesia ante la distorsión del divorcio es consolarse, ¿verdad? Los unos a los otros con amor, sobrellevando nuestras cargas, y consolarnos por medio de la verdad, unos a los otros con la verdad, ¿ok? Necesitamos ser cautelosos al momento de consolar. Versículo 11 dice de esta forma: y Él, este es Cristo, el que con su sangre compró la iglesia, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Am I reading the right place? 15 and 16. Ok. Así que ya no seremos, luego de que esto acontezca, no seremos niños fluctuantes, ¿se acuerdan? En Hebreos capítulo 6, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Sino que, right, en vez de seguir siendo niños fluctuantes, en vez de eso, sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad es el Evangelio y todas las implicaciones que esto tiene, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Para que la verdad del Evangelio sea eficaz, esa verdad precisa ser proclamada con amor.
All right? No con sentimentalismo. ¿Estamos claros? Ahí, repita conmigo. Hay una diferencia bien grande entre amor bíblico y sentimentalismo. Right? El amor que echa fuera todo temor no es sentimentalismo. Right? So, hablando la verdad en amor, okay. De paso, solo el creyente maduro que ha sido perfeccionado por la sana doctrina puede hacer eso. Así que lo que estamos haciendo es lo que Dios ha estipulado que precisamos hacer para que podamos hablar la verdad con amor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras más claros estamos del Evangelio, mientras más reconocemos que, como mencionamos ahorita, ¿sabes? Contrario a la persona que hablamos hace un momento, pues nosotros, por la soberanía de Dios, tuvimos el gran privilegio, la gran bendición de que nuestros ojos fueron abiertos. Amén. No fue por iniciativa nuestra, fue iniciativa de Dios. Esa verdad, mientras más clara está, esa verdad transforma nuestra forma de ver todo. Amén. ¿Sabes? Porque cuando vamos a hablarle a otras personas, ya tenemos esa verdad clara. Eso provoca humildad, eso provoca mansedumbre, right? Como nos decía el pasaje que leímos la vez pasada en 1 Corintios. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. El cristiano crece, madura, ¿cuándo? Cuando se rinde por completo al Señor. El cristiano madura y crece cuando se rinde por completo al Señor, cuando permite que Cristo sea el Señor de su vida. ¿Por qué de esa forma, pastor? Pues porque cuando usted y yo nos rendimos totalmente al señorío de Cristo y permitimos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, una de las cosas que automáticamente va a suceder, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada sobre el particular, es que vamos a estar dependiendo de Dios constantemente. Al estar dependiendo de Dios constantemente, inevitablemente eso va a provocar que nosotros crezcamos y que maduremos. Cristo, que es la cabeza, que es la autoridad total, alabado sea su nombre. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecimiento bíblico, el crecimiento piadoso de la iglesia, otra vez, crecimiento de la iglesia que busca. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, exactamente, ¿sabe? Crecimiento piadoso de la iglesia, el crecimiento de cada uno de nosotros, que vamos creciendo más y más, día tras día, ¿verdad? A través de la renovación de nuestro entendimiento, del estudio correcto. Como dijimos al principio, no es cuestión de leer, es cuestión de apropiarse de lo que estamos leyendo. Amén. ¿Sabes? Vamos creciendo, vamos madurando y más vamos buscando que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Así que ese crecimiento viene como resultado de que cada miembro del cuerpo está utilizando su don espiritual y lo está haciendo en sumisión al Espíritu Santo y en cooperación con otros creyentes para el bienestar de cada uno de los miembros de la iglesia. El punto detrás de todo esto, hermanos, es que precisamos ser cautelosos al consolar. Debemos consolar. Debemos ponernos en las manos de Dios, right? Para tratar de alguna forma ser utilizado por Dios para llenar las necesidades de otras personas. Eso es lo que se llama ministrar a otra persona, ¿verdad? ¿Sabes? Pero precisamos hacerlo correctamente. Debemos consolar, pero debemos consolar con la verdad en todo momento. El amigo fiel utiliza la verdad. El amigo verdadero no está endulzando, no está empolvando, no está tratando de hacer las cosas lo menos incómodamente posible. ¿Ok? Sí. Así que nosotros, los de Cristo, nos consolamos con falsedad. Porque eso en nada es consolar.
Lo que hacemos es que comunicamos la verdad de las Escrituras. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir. No decimos lo que hace sentir bien a una persona en esa circunstancia. Esto es lo que le va a hacer sentir bien, pues esto es lo que le vamos a decir. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir la verdad en amor. Con alright, con cuidado de que yo también no vaya a ser ¿qué? Tentado. ¿Se acuerda? Que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Okay. O sea, no decimos lo que hace sentir bien a una persona en esas circunstancias. Decimos lo que Dios dice acerca del divorcio. En particular. ¿Ok? Ese es el asunto que estamos hablando. ¿Sí? Hay tiempo para todo en la vida. Amén. ¿Sabe? Y hay momentos cuando en una pareja tiene dificultades, una pareja cristiana tiene dificultades, pues en cierta forma, cuando las circunstancias lo requieren, ¿verdad? ¿Sabe? Que pues en cierta forma es aceptable que esa pareja se pueda separar por un poco de tiempo, con el propósito de ¿qué? De ser restaurados. All right? Okay, sí. Es posible que eso sea que sea aceptable. ¿Okay? Cada caso tiene sus características, tiene sus circunstancias, tiene sus situaciones, tiene sus características, y es posible que en un caso sea de esa forma. Pero si eso fuese el caso, ¿sabe? Pues si el propósito es que haya restauración, pues debe haber un diálogo, ¿cierto? ¿Sí o no? Un diálogo que sea subordinado a lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Sí o no? ¿Sabes? No es cuestión de estar separados, tú por allá y yo por acá. Si el propósito es la restauración, pues debe haber ese diálogo. Y pues esa separación tiene que ser por algo justificado. Poco probable que yo, si tuviera dificultades con Rosa, pudiese resolver mis dificultades con Rosa, ella en Kissimmee y yo en Deltona, cuando podíamos estar los dos juntos. Oye, estoy buscando la voluntad de Dios, yo estoy orando y esa cuestión, y yo también estoy orando, pero tú y yo estamos casados, ¿te entiendes? Tú y yo hicimos un pacto delante, ¿me entiendes? Así que lo que quiero decir es esto: no decimos lo que hace sentir bien a una persona en esas circunstancias. Decimos lo que Dios dice acerca del asunto que sea, y en este caso del divorcio. ¿Alguien dice amén? Así que debemos hacer ambas cosas. Debemos consolar y debemos confrontar amorosamente con la palabra de Dios. Debemos comunicar la palabra de Dios con el amor de Cristo. La palabra, Pablo dice, creo que es en Hechos 20, no me acuerdo exactamente ahora, donde dice: por 3 años he estado con ustedes, enseñándoles, apelándoles. Y la palabra es una confrontación amorosa, amorosamente confrontándolos. Es una palabra clave en el Evangelio. Eso es lo que nosotros hacemos, con mansedumbre, con el temor de Dios, seguros, temerosos de que si me creo que esté firme, en cualquier momento yo puedo tropezar. Pero con todas esas consideraciones en mente, debo confrontar amorosamente. Lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿qué dice Dios sobre el divorcio? ¿Ok? 2 pasajes, primeramente. En primer lugar, Dios creó y definió el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24. Roberto, léelo tú, por favor. Y Mateo 19, versículo 6. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2, 24. Yes. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. Hay alguien, escribe este nombre, J. Adams. J-A-Y Adams, como los chicles, ¿se acuerda? Adams,
como la familia Adams, los locos Adams, ¿no? Así. Ok, Jay Adams es un buen escritor, un buen maestro y ha escrito muchas cosas de consejería bíblica y pues de los pocos que vale la pena leer, ¿ok? Escribió esto sobre el asunto que estamos considerando aquí. Dijo, si el matrimonio fuera de origen humano, entonces el ser humano tuviera la potestad para apartarlo. Pero debido a que Dios instituyó el matrimonio, solo Él tiene potestad para hacerlo. El matrimonio como una institución está sujeta a las leyes y regulaciones establecidas por Dios. Los individuos pueden casarse, divorciarse o volverse a casar solo si o cuando y cómo Él diga que ellos lo pueden hacer sin pecar. Al Estado es al gobierno secular, se le ha asignado la tarea de llevar los récords ordenadamente acerca del matrimonio, pero no tiene la facultad o competencia para determinar las reglas del matrimonio y para el divorcio. Eso es solamente una prerrogativa de Dios. Amén. Eso dice Adams sobre el particular. Así que si el Estado no tiene ninguna autoridad sobre el particular, esa prerrogativa es de Dios, el determinar las reglas, cómo el matrimonio se va a conducir y cómo el divorcio va a ejecutarse si fuera la necesidad de hacerlo. Pues si es una prerrogativa de Dios, pues usted y yo tampoco tenemos derecho a determinar las reglas del matrimonio y las reglas del divorcio. Escriba esto también. El matrimonio es un pacto sometido a Dios. Paréntesis, miren esta dirección. Por favor, no pierda de vista que todas estas cosas que estamos hablando en este momento, quizás en el momento en que usted tuvo que enfrentar la posibilidad de un divorcio, usted desconocía totalmente estas cosas. Y otra vez, la intención no es echarle sal a la herida o no sé, o limón a la herida. La intención es ver lo que la Escritura dice. Y cuando sea necesario confesar un pecado, lo confesamos. Amén. Y nos apropiamos de esa herramienta gloriosa que Dios nos ha dado, que se llama arrepentimiento. Right? Y nos proponemos hacer lo que la Escritura dice. Sea lo que vamos a hacer, sea de comida, sea de bebida, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para la ¿qué? Para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. ¿Ok? El matrimonio es un pacto sometido ante Dios. La Biblia también enseña que Dios es un Dios que guarda su pacto y que el matrimonio está destinado a reflejar su pacto de amor. Hemos señalado ya en infinidad de ocasiones que el matrimonio es una demostración al mundo de la alianza entre Cristo con su pueblo. El matrimonio es una demostración, escriba esto, es una demostración para el mundo del pacto de Cristo con su pueblo. Efesios 5, 31, 32. Lee, hermano Roberto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 31, 32. Thank you. Dice por esto, en griego es por tanto, ¿verdad? Por tanto, y se refiere a ese por tanto, se refiere a la creación de el hombre y de la mujer. Por tanto, mejor dicho, a la creación de la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra se unirá, en el griego se usaba para expresar la fusión, yes, de dos sustancias. Es como
con pegamento, ¿verdad? ¿Sabes? Y la idea era indicar el carácter permanente del matrimonio. Por tanto, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra vez enfatizando la permanencia y la unidad del plan divino. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Right? Sabemos ya, porque hemos dicho esto a la saciedad también, que la palabra misterio se refiere a una realidad oculta en el pasado que es revelada ahora en el Nuevo Testamento para que ahora formase parte de la Sagrada Escritura. ¿Y cuál era el misterio? El misterio era que el matrimonio es un reflejo sagrado del ministerio glorioso y hermoso de la unión entre el Mesías, el Cristo que habría de venir, y su iglesia. Algo que era totalmente desconocido hasta la llegada del Nuevo Testamento. Por eso dice, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así que el divorcio no es bueno, entre otras cosas, porque otra vez, el matrimonio es una demostración para el mundo del pacto de Cristo con su pueblo. Era un misterio oculto en el Antiguo Testamento, revelado ahora en el Nuevo Testamento, en términos de la relación entre el Mesías y su iglesia. Y el punto importante para nosotros es que el divorcio no es bueno porque Cristo nunca se va a divorciar de su pueblo. Por eso es que en Mateo 19:6, entre otras cosas, dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Escribe esto también. Dios odia, aborrece el divorcio. Malaquías. Lee, hermano Roberto, por favor. ¿No hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Punto es que Dios odia, Dios aborrece el divorcio. Escriba esto también. Dios odia las causas del divorcio. El divorcio siempre es resultado del pecado. Es lo que en Deuteronomio 24, del 1 al 4, se estaba tratando de enfatizar. ¿Ok? Y ya ese pasaje no lo vamos a tocar otra vez porque ya lo hemos tocado bastantes veces. ¿Ok? Dios odia las causas del divorcio. El divorcio siempre es el resultado del pecado. El divorcio no era parte del diseño original de Dios. Por eso es que Jesucristo dice, pero no era así desde el principio. Amén. El divorcio es resultado del pecado. Right? Y ese es el punto, como acabo de decir, Deuteronomio, versículo 24. Y los fariseos estaban tratando de distorsionar. Cuando Jesucristo atiende el asunto de Mateo que estudiamos, estaban tratando de distorsionar el asunto, ¿verdad? Cuando al decir que Dios había dicho esto o otra cosa, y Jesucristo le responde: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue de esa forma. Así que el divorcio no era parte del diseño original de Dios, siempre es el resultado del pecado y siempre es resultado de pecado en el matrimonio. Entonces, hay unas cuantas cositas ahí que yo quiero compartir con ustedes a manera de exhortación al concluir esta parte, ¿verdad? Okay. Es rápido. Si usted parte esta en este lado. Roberto, reparte esta por este lado, por favor.
Thank you. All right. Thank you. Muchas gracias. Obrigado. Tutte qualitate. Andarme per suave. Ya estamos. All right, pónmelo ahí, pónmelo encima. Thank you. All right. Esa le salió a la mitad. Right. Okay. Seis exhortaciones con relación al divorcio. Rápido, ¿ok? Primeramente, ¿cómo? Dale una a Roberto que... Todo lo malo se pega, brother. ¿Él tampoco? Por eso digo yo que todo lo malo se pega. Dale uno aquí al doctor. Estas personas son bien desprendidas. Ok, escriba esto. Si usted está soltero o soltera, maximice su soltería para el avance del Evangelio. Mateo. No es de esa hoja, no. Okay. Que todavía nos queda un poquito de tiempo y vamos a poder posiblemente entrar en esto. ¿Ok? Si usted está soltero o soltera, maximice su soltería. ¿Ok? Para el avance del Evangelio. El caso del el eunuco podía ser eunuco por 3 razones. Una de ellas, porque naciese de esa forma, incapacitado para poder realizar su función sexualmente, o que no pudiese realizar su función sexual porque alguien lo hubiese incapacitado para hacerlo, o que él, por su determinación de querer servirle a Dios, hiciese votos precisamente de abstinencia. ¿Ok? All right. Lo que se conoce en otros lugares como el celibato, algo así. All right. So, si usted está soltero, maximice su soltería para el avance del Evangelio. Segundo, si usted está casado o casada, ame a su cónyuge de forma tal que refleje el Evangelio. ¿Ok? Ame a su cónyuge de forma tal que refleje el Evangelio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted está casado o casada, ame a su cónyuge de forma tal que refleje el Evangelio. Si usted está considerando el divorcio, right, recuerde lo valioso del Evangelio y el poder de Dios. Recuerde lo valioso del Evangelio y el poder de Dios. ¿Ok? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me ha dicho, pasaje que reclamé cuando venía de camino para acá en el día de hoy: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. All right? Si está considerando el divorcio, recuerde lo valioso del Evangelio y el poder de Dios. Si usted se ha divorciado por una razón bíblica, descanse el Evangelio en tu soltería o en un posible matrimonio futuro. ¿Ok? Algunas personas le pueden decir a usted que no te vuelvas a casar, pero si estás divorciado por razones bíblicas, obviamente, si Dios te confiere que te puedas mantenerte soltero o soltera, disfrútalo. Y si Dios te conduce a que te cases, yo oro para que por medio del poder del Evangelio, pues puedas mostrar el amor de Cristo por su iglesia en tu futuro matrimonio. All right? Okay. Número 5. Si estás divorciado o divorciada por una razón no bíblica y estás soltero, fíjese que ahí al lado de eso pusimos una estrellita, ¿verdad?
no asterisco, voy a decir porque ya mismo, pero escriba esto: arrepiéntese y confíe en el Evangelio para glorificar a Cristo en su soltería. ¿Ok? Si está divorciado por una razón no bíblica, ok, hay dos razones que son bíblicas: adulterio y abandono. Right? ¿Sabe? Fuera de esas, la razón por la cual puse esos asteriscos aquí es porque yo he estado sirviéndole al Señor desde 1992 en el rol de pastor, y gran parte, mayor parte de mi tiempo como siervo de Dios ha tenido que ver con consejería familiar y matrimonial. Y a través de los años he encontrado muchísimos, más de uno, más de 10, más de 20, más de 30, más de 40 casos, circunstancias donde las personas se han divorciado, o la persona a la cual yo he tenido que ayudar se ha divorciado por razones que no fue por adulterio o por abandono, pero fueron otras razones altamente serias, altamente complicadas. ¿No? So, que pues, no sé, me parece que pues parece que hay circunstancias, hay casos que necesitan ser atendidos con cuidado. Hay personas que necesariamente no están totalmente de acuerdo con lo que yo acabo de decir en cuanto: si estás divorciado por una razón no bíblica y estás soltero, arrepiéntete, confía en el Evangelio para glorificar a Cristo en su soltería. Hay personas que difieren en cuanto a eso y que sugieren que posiblemente hay otras circunstancias que deben tomarse en consideración para divorciarse. Si un hombre está abusando sexualmente de sus niñas, me parece que hay principios bíblicos que empujan en la dirección de separarse permanentemente de esa persona, ¿verdad? You know? So, yo prefiero en este particular, pues, dejar un poco la puerta abierta, porque hay circunstancias que quizás no sean esas dos excepciones en particular, pero que en todo el contexto de la Escritura, esto es lo que quiero decirles. Cuando miras todo el contexto de la Escritura, la conducta que provocó tal decisión, pues es una conducta claramente censurable. Dios, que se me hace difícil a mí concebir que Dios va a aprobar que se mantenga en esa unión matrimonial con un individuo que está haciendo eso, ¿verdad? ¿Sabes? Y que no se arrepiente del particular. ¿Me sigue? ¿Right? ¿Sabes? So, anyway. El número 6, si usted está divorciado por una razón no bíblica y se casó, right? Importante, porque este aplica para muchas personas. Si está divorciado por una razón bíblica y se casó, arrepiéntase de haberlo hecho. Right? Me divorcié por una razón que no debía haberme divorciado. Y refleje el Evangelio en su nuevo matrimonio. En otras palabras, entregue ese matrimonio para la gloria de Dios. Amén. Porque Dios reconoce ese matrimonio. Vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho varias veces. En ninguna parte de la Escritura indican que necesitas terminar otro pacto matrimonial divorciándote de nuevo. No hay ningún lugar que sugiera eso, ¿ok? En vez de eso, lo que las Escrituras dicen es que magnifiques a Cristo en el matrimonio que tienes ahora, right? Busque un momento ahí en Salmo 37. ¿Qué es lo que debo hacer?
Salmo 37, por favor. No, para hacer, déjeme decirle algo. Para hacer esta parte de nuestro estudio de Matete, esta parte de la distorsión del divorcio, pues yo he adquirido varios recursos. 5 buenos libros. Dos de ellos el contenido de los mismos es el siguiente. 3 pastores exponiendo su posición bíblica con relación a el cristiano y el divorcio. Cada uno de ellos haciendo una proposición distinta. Uno diciendo, pues, el cristiano solamente se puede divorciar por adulterio y por abandono y no se puede casar. Otro diciendo, el cristiano solamente se puede divorciar por adulterio y abandono y sí se puede volver a casar. Y otro diciendo, el cristiano puede divorciarse por algunas razones, y puede volverse a casar, right? So, cada uno de esos libros es interesante porque tiene, ¿cómo se dice? Refutar, ¿sabes? Cada uno de los autores, refuta la posición del otro, exactamente, ¿sabes? Uno propone una cosa y los otros dos refutan lo que ese está diciendo, right? Y así sucesivamente, right? So, ¿por qué le menciono eso? Pues porque pues llevo bastante tiempo pues tratando de escudriñar qué es lo que Dios dice sobre el particular. Hay unos pasajes bíblicos que son claros, ¿verdad? Otros que posiblemente pues no lo son. Y lo que quiero decirle con eso es que pues yo no reclamo ser un experto en este particular, pero sí le garantizo que he sido bastante serio y bastante cuidadoso al momento de determinar qué es lo que vamos a enseñar aquí en la clase, right? So, Salmo 37, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer todos? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Okay? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y eso aplica a todas circunstancias. Divorciado, no divorciado, soltero, por razones correctas, por razones incorrectas o lo que sea. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú no hay forma de deleitarte en Dios si tú no conoces la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios, ¿verdad? Y te vas a deleitar en Dios, obligatoriamente vas a tener que someterte a lo que Dios dice en su palabra. So, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero porque las peticiones de tu corazón, al tú deleitarte en Jehová, van a estar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la garantía. Deleítate en Él. Al deleitarte en Él, Él va a renovarte, Él va a tomar control de tu corazón, Él va a tomar control de lo que tú valorices, de lo que tú aprecies. Y al Él tomar control de eso, automáticamente viene como resultado de que lo que tú valorices y desees es lo que Él quiere precisamente para tu vida. ¿Amén? Amén. All right. Okay. So,
Encomienda a Jehová tu camino, tu vida, aquí está. Tú sabes quién yo soy un hombre joven, soy una mujer joven, soy un hombre viejo, soy una mujer ya mayor, estoy sola en este momento, tú lo conoces todo, Señor. Confía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. That's what we need to do, independientemente de lo que sea. Ok, le di algo, un handout hace un momento, ¿verdad? Okay. Y pues, eso quiero que lo valorice, ¿verdad? Y vamos a pasar hoy un poquito, no, nada, 2 minutos, Y pues la próxima vez que nos reunamos, pues vamos a entrar de lleno en este particular. 7 cosas que le ayudarán a repeler el adulterio. Ok. Lo que hemos hecho en las últimas semanas es escudriñar la Escritura, profundizar en la Escritura. Ahora hay unos pasos prácticos, ¿verdad? ¿Sabes? Que podemos tomar. Una de las razones por las cuales hay divorcio, que cada día hace espacio para el divorcio, es adulterio. ¿Ok? El adulterio no sucede, el adulterio es pecado y no sucede así de la nada, de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Sabes? El adulterio es algo que se puede prevenir, ¿ok? Now, hay cosas que nosotros podemos hacer para protegernos a nosotros mismos. Hay cosas que nosotros podemos hacer para proteger a nuestro cónyuge. Y hay cosas que nosotros podemos hacer para proteger nuestro estilo de vida contra el adulterio. La primera cosa que necesitamos hacer, escriba esto por favor, es comprometerse a vivir conforme a los estándares de Dios. No está en ningún lado, no está en la pantalla, no. Eso es the standard, sí, las normas de Dios. Right? Comprometerse a vivir conforme a los estándares de Dios. Right? Salmista en Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué el joven podrá mantener su camino limpio? Guardando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, actuando conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, usted se compromete a vivir de acuerdo a los estándares, los principios, los valores, los criterios que la palabra de Dios proclama. Usted se compromete a vivir de esa forma, poco probable que usted cometa adulterio. Ahí dice: el que se cree que esté firme, mire que no quede. Y dadas las circunstancias apropiadas, cualquiera de nosotros es capaz de cometer adulterio. Right? Usted se compromete a vivir de acuerdo al plan de Dios para su vida, lo que la palabra de Dios proclama. Para poder inmunizarnos contra el adulterio, necesitamos detenernos y examinar nuestra actitud en cuanto al adulterio. Primero, no tiene que escribir esto, simplemente escuche. ¿Está el adulterio en mi lista de opciones? No debe ser, si usted vive conforme a los estándares de Dios. Amén. ¿Sabe? There's not a chance. No hay forma de que pueda haber espacio para eso. ¿Existe alguna opción bajo la cual pueda ser una opción? Si usted vive conforme a los estándares de Dios, no va a haber excepción. No va a haber razón, no va a haber de ninguna forma algo que pueda justificarlo. Así que usted y yo necesitamos aceptar el estándar de Dios como nuestra única opción. Si no lo hacemos, estamos indefensos contra el adulterio. Así que escriba esto por algún lugar. El adulterio no es una opción en mi vida. El adulterio no es una opción en mi vida. Por lo tanto, qué bueno sería que fuera las 8 en este momento. Pero no son las 8. ¿Ok? ¿Sabe?
el adulterio no es una opción en mi vida. Por lo tanto, mire para acá. Por lo tanto, el utilizar estos órganos que Dios me dio, ojos, para mirar, contemplar a una persona del sexo opuesto de una forma lujuriosa, no es una opción. Por lo tanto, si el adulterio no es una opción, mirar, sentarme tranquilamente a ver toda la morbosidad y la inmoralidad que pueda presentarse en un programa de televisión, sea un sitcom, o sea una novela, o sea una película, de lo que sea, y que en medio de la película ahí te zumben, ya tú sabes qué, pues no es una opción. ¿Por qué? Pero ven acá, que lo que no es una opción para mí es cometer adulterio. El problema aquí está que Jesucristo dijo, que basta con mirar con una mujer, ¿sabes? Una persona de sexo opuesto de una forma lujuriosa para cometer adulterio. Yo no tengo que acostarme con ninguna mujer para cometer adulterio. So, ese es el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? ¿Tengo que hacer qué? Yo me prometo a vivir conforme al estándar de Dios. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice, y esto es lo que es aceptable, y esto es lo que miramos, y esto es el estándar con el cual yo voy a vivir. El estándar de Dios para el resto de mi vida es, para mí, esa señora que está ahí. Más nadie. Más nadie. Yo necesito, ¿sabes?, establecer el estándar de Dios, y todos nosotros necesitamos establecer ese estándar de Dios. Right? ¿Sabes? Y hay unas cosas que vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? ¿Sabes? En la próxima vez que nos reunamos, que nos van a ayudar a nosotros a inmunizarnos, a protegernos, ¿verdad? Contra la posibilidad de que podamos pecar contra Dios al violar su estándar, ¿verdad? ¿Sabes? Al cometer adulterio. All right? God is good? All the time. All the time? All right. So, repasando, hermana, mañana, ¿verdad? Mañana en casa de la hermana Rosa, pues tenemos a las 10:30 el grupo de oración. All right? Okay? So, that's, you know. All right. Please come. Vengan, por favor. Vengan. Entonces, mire para acá, rapidito. Hello. 10-4. Aquí. Entonces, el domingo no vamos a tener escuela bíblica porque estas facilidades van a estar preparadas para Vacation Bible School. Amén. All right. Por favor, si usted se anotó, ¿sabes? Y tiene alguna dificultad, algo así, déjeselo saber al pastor Willy y a la hermana Rosita para que ellos hagan los ajustes que sea necesario. Si no se ha anotado y tiene tiempo para venir, hágalo. Entonces, yo le voy a estar enviando en el día de mañana un texto con una imagen, ¿verdad? De la invitación para Vacation Bible School, para que usted, you forward it. ¿Cómo se dice eso en español? Se lo reenvíe a personas que usted conozca, que tengan niños y que puedan pues participar, ¿ok? All right. Hicimos la gestión de llevar invitaciones en unas áreas por aquí, pero todavía pues nosotros pues mismos pues podemos hacer alguna otra gestión, recordarle a algunas personas, y si usted puede, si hay personas que están trabajando, por ejemplo, ¿sabes? Yo sé en mi mente que conozco como 4 o 5 hermanas, sí, obviamente single mothers, madres solteras, ¿verdad? ¿Sabes?
que no pueden traer, ¿sabes? Porque están trabajando y los chiquitos lo tienen en la guardería, ¿verdad? ¿Sabe? No. Si usted conoce de un caso así y la persona, pues, si usted es familiar o lo que sea, usted puede ayudar en algo, por favor, pues, hágalo. Amén. Si alguien va a ofrendar, pues, sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, genio, si tú puedes, me ayuda un momentito, lo pones en el sobrecito. ¿Ok? Sí, si eres tan bondadoso. ¿Alguna otra cosa, hermana, que deba decir? God is good? All the time. All the time. Okay. Acuérdense, ¿sabes? Todo esto que estamos hablando aquí son cosas que, pues, aquí no hay nadie. Nosotros no somos llamados a ser perfectos o sin pecado, right? Somos llamados a ser intachables. Hoy, perfectos no somos llamados a ser ninguno de nosotros. Intachables sí somos. ¿Right? Intachable es la persona que cuando peca, confiesa su pecado y se arrepiente delante de Dios. Y si tiene que hacer alguna restitución, la hace para la gloria del Señor. Amén. Ok, good. Padre, en el nombre de Jesús, gracias yo te vuelvo a dar porque tú eres bien bueno, porque es que tú eres eternamente misericordioso. Y esa misericordia, Señor, y esa bondad, pues, me volviste hoy a bañar con ella, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque, pues, tú conoces a cada uno de nosotros. Tú sabías todo de nosotros, tú sabes todo de nosotros. Y a pesar de eso, entraste en nuestra vida, nos diste un nacimiento espiritual, nos diste vida cuando estábamos muertos, Señor, y ahora pues somos tuyos y no podemos vivir de una forma que sea contraria a tu voluntad. Hemos aceptado tu estándar como nuestro estándar, Señor, y cada vez que te fallamos, tú nos lo dejas saber. Y te damos gracias por eso, Señor, por la convicción que traes a nuestro corazón, Señor. Que no empañemos tu nombre, que no le traigamos vergüenza a la iglesia y al nombre de Jesucristo, nuestro deseo, Señor. Y así que abre nuestros ojos para que podamos ver en la forma en que nosotros podamos hacerlo y dándote tu gracia, Señor, que es suficiente para pues reconocer donde estemos débiles y dejar que tú pues nos fortalezcas con poder de lo alto. Gracias por proveer para nuestras necesidades, Señor. Te amamos, Jesucristo. Oramos en tu nombre. Amén. Dios los bendiga, ¿ok?